Perdón. Entonces, bueno, el momento lineal es un vector y para una sola partícula está definida como la masa por la velocidad. Si en cambio tengo un sistema de partículas, entonces el momento total del sistema va a ser la suma sobre todas las partículas, y acá las estoy notando a cada partícula con una letra I, que va a ir de 1 hasta la cantidad de partículas que tenga, que es la suma de la masa de cada partícula por la velocidad de esa partícula. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá tengo una suma de vectores multiplicados por números, entonces esto también va a ser un vector. Bien, lo lindo que tiene este objeto, y es mucho más fácil de analizar su conservación, acuérdense que, por ejemplo, en el caso de la energía, primero que era un poco más complicado escribirse lo que era la energía, porque si bien tiene una parte que era sencilla, que era simplemente la energía cinética, que en todos los casos es masa sobre 2 por la velocidad al cuadrado, de la suma sobre todas las partículas. Después tenía un montón de contribuciones, bueno, dependiendo del sistema, ¿no? Pero tenía distintas contribuciones según las fuerzas conservativas que tuviera el problema, pues entonces para cada fuerza ibas a tener una energía potencial que contribuía a la energía. Acá es re sencillo, acá lo único que tenemos es este vector, es la suma de masa por velocidades. Y en el caso de la energía, identificar si se conservaba requería ver cuáles eran las fuerzas no conservativas y además pensar si esas fuerzas estaban haciendo trabajo o no estaban haciendo trabajo. Acá es un poco más sencillo y es muy fácil de entender cuál es el origen de la conservación de este vector. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Si este vector es constante o no es constante a medida que transcurre el tiempo, ¿no? A medida que evoluciona un sistema. Entonces, para eso lo que hacemos es agarramos al vector y le hacemos la derivada temporal. Le pongo el puntito arriba, la masa es constante, entonces lo único que derivo es la velocidad de cada partícula, pero la derivada temporal de la velocidad de cada partícula es la aceleración. ¿Ven? Entonces fíjense que me queda masa por aceleración. Y acá ya puedo usar Newton. O sea que todo el chiste de definir P como masa por velocidad es que cuando yo derivo P, para ver cómo cambia en el tiempo, me termina quedando masa por aceleración. Y esto, o sea, la masa por la aceleración de la partícula I, es esencialmente la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula I. Esto es por Newton, ¿no? Entonces la variación del momento es la suma sobre todas las partículas de todas las fuerzas que actúan sobre cada partícula. ¿Está bien? Ahora, de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, tengo dos tipos. Unas que son aquellas que son externas, es decir, por ejemplo, si estoy pensando en un sistema de partículas que están en la superficie de la Tierra y mi sistema es ese sistema, entonces cada una de esas partículas está interactuando con la Tierra gravitatoriamente, por ejemplo. Pero si mi sistema es el conjunto de partículas y no está incluyendo a la Tierra, entonces la fuerza peso es una fuerza externa para todas esas partículas. ¿Está bien? Si en cambio yo defino mi sistema como el conjunto de partículas más la Tierra, en ese caso la fuerza peso va a ser una fuerza interna del sistema, porque es una fuerza que se hacen las partículas del sistema entre sí. Entonces tengo definidas lo que son las fuerzas externas al sistema y las fuerzas internas del sistema. Y lo interesante es que las fuerzas internas del sistema son fuerzas que se hacen las partículas del sistema entre sí. Entonces, si esta le hace una fuerza a esta, después voy a tener la reacción que le hace esta a esta. Y esas dos fuerzas, como son pares de acción y reacción, tienen sentidos contrarios, tienen igual magnitud y sentidos contrarios. Entonces, como vectores, las fuerzas internas se anulan en esta suma. Entonces, cuando me fijo cómo varía el momento, tengo que sumar sobre todas las partículas, sobre todas las fuerzas, resulta que la suma sobre las fuerzas internas se anula, porque cuando sumo sobre una partícula una fuerza, también voy a tener que sumar sobre otra partícula la reacción de la otra fuerza y esas dos cosas se cancelan. Entonces lo único que queda, cuando uno mira qué es lo relevante para ver si el momento se conserva o no, es simplemente sumar sobre cada partícula cuáles son las fuerzas externas que están aplicadas. Externas, o sea, que son fuerzas que no están hechas por las propias partículas del sistema. Son fuerzas que son externas, que vienen de afuera. Tengo que sumar sobre cada partícula todas las fuerzas externas que están actuando sobre cada partícula. Y esa suma de cosas me va a decir cómo cambia el momento. Entonces, ahí ya puedo definir o sea, esta suma de fuerzas externas es lo que se conoce como la resultante de las fuerzas externas. Entonces acá ya puedo definir una ley de conservación, que es que cuando la suma de las fuerzas externas que están actuando sobre un sistema, cuando digo que las fuerzas actúan sobre el sistema, me refiero a que tengo que sumar sobre la acción sobre cada partícula, ¿no? Cuando toda esta suma es nula,
entonces el momento lineal se conserva, porque toda esta suma se hace 0, y entonces la derivada temporal de P, del vector P, es 0, y entonces el vector P es constante. ¿Está bien? Entonces es mucho más fácil, porque acá no tengo que ver si estas cosas están haciendo trabajo, si no hacen trabajo. Tengo simplemente un vector P que está definido así, y si yo me doy cuenta que la suma de las fuerzas externas sobre el sistema es 0, entonces toda esta suma de cosas va a ser 0. Como vector. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo, por ejemplo, una partícula con una velocidad y esa velocidad está variando de alguna manera, a medida que transcurre el tiempo, bueno, la velocidad de las otras partículas tiene que variar de manera tal de que esta suma se mantenga constante en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, esta es una información que yo puedo empezar a usar ahora para resolver problemas y en muchos casos es recontraútil. Veamos algunas cosas que son relevantes también para resolver problemas de la guía. Pero una consulta, ¿hay alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar? ¿Se entiende la diferencia entre lo que es una fuerza interna y lo que es una fuerza externa? Bueno. Bien, otra cosa es, bueno, que le decía que es útil para resolver problemas de la guía, es la idea de lo que se conoce como la posición del centro de masas, o el centro de masas de un sistema. Es un vector también, es un vector que marca una posición en el espacio, y entonces como tal está referido a un dado sistema de referencia, ¿no? Entonces, la definición de este vector es 1 sobre la suma de todas las masas que tengo en el sistema por la suma de las masas de cada masita por la posición de esa masita. Fíjense que la posición de cada masa o de cada partícula está referida a un sistema de referencia, ¿no? Este vector, si yo cambio el sistema de referencia, obviamente el vector que me identifica la posición de la partícula es distinto. O sea que esto que está acá está referido a un sistema de referencia y entonces, por consecuencia, la posición del centro de masa está referida a ese sistema de referencia. Entonces, bueno, esta es una definición, simplemente yo me estoy definiendo un vector usando este objeto que está acá. Bueno, esencialmente, ¿por qué me estoy definiendo esto? Se puede anticipar muy fácilmente. Si yo derivo esto, cuando yo vengo acá, derivo, las masas son constantes, acá derivo la posición, entonces esto que está acá es esencialmente la velocidad de la partícula, ¿sí? Entonces acá lo que me queda está definido el momento del sistema. ¿Está bien? Por eso es que defino este objeto que se llama posición del centro de masa. Este objeto es un punto ficticio, o sea, es un punto en el espacio que está relacionado con las masas y las posiciones de todas las partículas que componen un sistema, pero puede suceder que en este punto del espacio no haya ninguna partícula, ¿no? Pues es un punto ideal. Por ejemplo, si tengo una masa acá, otra masa acá y otra masa acá, entonces este punto puede estar en cualquier lado. En principio va a estar contenido necesariamente en esta región. Eso se puede probar, seguramente lo habrán visto en la teórica. Pero en principio acá, donde está el centro de masa, no hay nada. O sea, las partículas están acá, acá y acá. Entonces, bueno, veamos el caso, por ejemplo, de un sistema con dos partículas, que es lo más sencillo. Después, Gonzalo creo que va a hacer uno de los ejercicios, que es un sistema que tiene tres partículas. Cuando tengo dos partículas, acá lo que tengo, el 1 sobre m, que es la suma sobre las masas, es simplemente 1 sobre la masa 1 por la masa, más la masa 2. Y después acá lo que tengo es la suma de las posiciones pesadas con las masas. Entonces me queda masa 1 por la posición de 1 más la masa 2 por la posición de 2. Entonces, todo esto dije está referido a un sistema de referencia, que no se lo puedo llamar O. Acá tengo la masa 1, que está en la posición 1, y acá tengo la masa 2, que está en la posición 2. ¿Está bien? Bueno, fíjense que una manera distinta de reescribirse la posición del centro de masas es esto que está acá. Por ejemplo, para convencerse, pueden ver que, por ejemplo, lo que está multiplicando al R2 es M2 sobre M1 más M2.
Y acá también, al R2, lo que está multiplicando es M2 sobre M1 más M2. Y después, con el caso del R1, lo que tienen es R1 más, perdón, menos, tengo este menos acá, tengo este menos de acá, me queda menos M2 sobre M1 más M2 por R1, y entonces puedo sacar R1 de factor común, esto me queda 1 menos M2 sobre M1 más M2 por R1, y si se fijan, esto que está acá, cuando saco M1 más M2 de factor común, me termina quedando M1 sobre M1 más M2 por R1. ¿Está bien? Que es justamente lo que tengo acá. Así que nada, digamos, esto es simplemente una manera de reescribir esto que está acá. Voy a borrar para... Y lo que quiero mostrar con esto que está acá, con esto que está acá, es que esencialmente el centro de masa, cuando tengo un sistema de dos partículas, en la posición del centro de masa es agarrar una partícula y sumarle un vector que está justamente en la dirección de otro vector que va entre R1 y R2. Fíjense que este objeto que está acá es este vector de acá. Esto que está acá es R2 menos R1. Porque si se acuerdan cómo era el tema de la suma de vectores, si ustedes hacen este más este, lo que tienen que hacer es esto más esto. ¿Está bien? Pero R1 más R2 menos R1 es R2, ¿no? O sea que es este vector que está acá. Entonces lo que quiero mostrar es que justamente este vector es esto, ¿sí? Y entonces básicamente el centro de masa va a estar en algún punto entre este punto y este punto. O sea, va a estar en la recta que une estos dos puntos. ¿Y en qué parte de la recta? Eso va a estar dado por la relación entre las masas. ¿Está bien? Entonces tengo distintos tipos de límites. Uno, por ejemplo, es en el que la masa 1 es enorme. Esta masa es gigante. Esto es recontrapesado y esto es muy livianito. En ese caso, fíjense, este sería el caso M1 mucho mayor que M2. Entonces, este le gana a esto lo puedo tachar, y esto que está acá es una cosa muy chiquitita. Esto es mucho menor que 1. En ese caso, esto lo puedo despreciar y el centro de masa está cerca de R1. Entonces, si esta masa es re pesada y esta es muy poco pesada, entonces el centro de masa estará por acá. Va a estar cerca de donde está la mayor cantidad de masa en el sistema. Si en cambio tengo que M2 es mucho mayor que M1, en ese caso este lo puedo despreciar. Esto que está acá va a ser casi 1, y entonces lo que va a pasar es que el R1 se va a ir con este menos R1, porque va a quedar el R1 menos R1, si esto es casi 1. Entonces va a estar muy cerca de donde está R2. Entonces en ese caso, si este es recontra pesado y este es muy poco pesado, acá estoy dibujando cosas grandes y chicas como si fuese el tamaño, pero en realidad me estoy refiriendo a la masa, ¿no? A cuánto pesa. Obviamente puedo tener cosas que son muy grandes y livianas y cosas que son muy chiquitas y pesadas. Lo que estoy dibujando acá como grande, me refiero, son cosas que son muy pesadas, que tienen mucha masa. En ese caso, lo que tengo es un centro de masa cerca del objeto más pesado. ¿Está bien? Pero cuando tengo dos partículas, siempre va a estar el centro de masa en la línea que une las dos. Y relaciones parecidas va a pasar cuando tengo 3 partículas, 4 partículas y demás, y por ejemplo hoy Gonzalo va a ser el caso en el que hay 3 partículas. En ese caso el centro de masa queda en el plano que está definido por las 3 partículas. Bien, bueno, y fíjense que si M1 es igual a M2, ese es otro límite, es que las dos masas son idénticas. En ese caso lo que tengo acá sería un medio, y entonces básicamente lo que tendría es que el centro de masa está exactamente en el medio de los dos. ¿Está bien? Entonces es un punto en el espacio que más o menos te dice dónde está concentrada casi toda la masa del problema. Es como que representa la posición de la masa del sistema. Pero en ese punto en realidad puede no haber nada. No necesariamente está representando la ubicación de la mayor parte del sistema. De hecho, por ejemplo,
Si piensan piensen en el siguiente ejemplo. Si tienen una habitación enorme, llena de gas, tienen un montón de partículas de ese gas, y en una esquina de la habitación, en un rinconcito, tienen una bola de bowling, que es muy pesada. Bueno, en ese caso, el centro de masa del sistema bola de bowling gas va a estar muy posiblemente adentro de la bola de bowling, porque la bola de bowling es mucho más pesada que todas las partículas de gas sumadas. Y sin embargo, digamos, uno diría, la ubicación del sistema es toda la habitación. Entonces yo pienso que es decir, dónde es que está ubicado el sistema más o menos, pondría un punto en el centro de la habitación. Y sin embargo, el centro de masas va a estar mucho más cerca de la bola de bowling que del centro de la, de la habitación. Entonces, si tuviese una cosa con un montón de partículas acá que pesan muy poquito, y una única acá que pesa muchísimo, entonces el centro de masa va a estar mucho más cerca de la que pesa muchísimo. Bien. Y bueno, ¿por qué nos interesa el caso de definir esta posición del centro de masa? Es por lo que le decía antes. Si ustedes ahora agarran la posición del centro de masa y la derivan, eso le va a decir cuál es la velocidad de este punto ficticio, ¿no? Y la velocidad de ese punto ficticio es esencialmente el momento total del sistema dividido la masa. Si se acuerdan, esto solo para repasar, dijimos que la posición del centro de masa era 1 sobre la suma de todas las masas, que esto es lo que llamaba M mayúscula, por la suma de cada masita por la posición de esa masita. ¿Está bien? Entonces, si yo esto lo derivo, acá me queda el 1 sobre M, y esto que está acá es la suma sobre I de MI por la velocidad en I, y esto que está acá es lo que yo llamaba momento. ¿Está bien? Entonces, la velocidad del centro de masa es proporcional al momento del sistema. Entonces, si el momento del sistema se conserva, la velocidad del centro de masa va a ser constante. ¿Está bien? En particular, si empieza siendo cero, va a seguir siendo cero. Si se está moviendo a una cierta velocidad, se va a seguir moviendo a una cierta velocidad. Eh, Esto en tanto y en cuanto el momento se conserve, ¿no? Es decir, que P sea una constante de movimiento, es decir, que P punto sea cero. Y si se acuerdan, eso pasa cuando la suma de las fuerzas externas actuando sobre todas las partículas es igual a cero. Bien. Bueno, antes de seguir, Gonzalo, ¿estás por ahí? ¿Vos vas a definir lo que es un choque plástico, choque elástico, ese tipo de cosas o no? Porque si no, lo defino yo ahora brevemente. Eh, no, para este ejercicio no. No. Bueno, entonces déjenme hacer algunas definiciones, que esto también lo vieron en la teórica, pero lo repaso acá simplemente porque hay algunos ejercicios que tienen que ver con estas cosas. De choques y explosiones. Un choque plástico es una situación en la que tengo, por ejemplo, dos partículas que vienen con una cierta velocidad inicial, chocan en un determinado punto y se quedan pegadas, ¿está bien? Y siguen de largo. Bueno, en este sistema, si yo no tengo resultante de fuerzas externas, entonces el momento lineal se conserva, ¿no? Entonces, bueno, la única diferencia, o sea, perdón, lo único característico de este choque es que, o sea, obviamente el momento lineal se conserva si no tengo fuerzas externas. Lo característico de este choque es que se llama plástico porque en el estado final las dos partículas van pegadas, una al lado de la otra. Entonces, cuando ven un caso cuando le dicen que un choque es plástico, que yo no sé si en la vida hay alguno, creo que no hay ningún ejercicio de estos, pero si llegan a ver por ahí que le dicen que un choque es plástico, bueno, es un choque en el que vienen dos partículas y se quedan pegadas y siguen pegadas después. Fíjense que el tiempo está yendo en esta dirección, porque acá vienen con una cierta velocidad, acá se pegan y después siguen pegadas. Si piensan esto al revés, esto es como si estuviesen dos partículas pegadas que en un determinado momento explotan y se van una para un lado y otra para el otro. Bueno, esto es lo que se conoce como una explosión, ¿no? Esencialmente es algo que de repente explota y salen muchos pedazos en distintas posiciones. Entonces, una explosión es como la reversión temporal de lo que es un choque plástico. O sea que es al revés. El tiempo está yendo en este caso para allá. Y a medida que avanza el tiempo, las partículas se alejan.
Bien, en este tipo de situaciones, el momento lineal se conserva, pero no necesariamente la energía, porque en esos casos lo que puede estar pasando es que haya fuerzas internas que sean no conservativas y que estén haciendo trabajo adentro de los materiales. Entonces estos son casos en los que se conserva el momento lineal si no hay fuerzas externas, si no hay resultante de fuerzas externas, pero no necesariamente la energía. Y después hay otro caso que se llama choque elástico, que está definido como un choque en el que antes del choque y después del choque la energía cinética del problema es el mismo. Entonces este es un caso en el que viene, por ejemplo, una partícula choca con otra partícula y después se van cada una por su lado, pero de manera tal que la suma de las energías cinéticas es de un lado de la explosión, o sea, antes de la explosión es igual a después de la explosión. Un ejemplo de choque elástico es, por ejemplo, cuando tienen, por ejemplo, la Tierra y una pelotita de esas de goma que rebotan un montón. Bueno, cuando viene la pelotita, antes del choque, acá la velocidad es hacia abajo y valdrá tanto, llamémosle v sub 0. Bueno, después del choque, la energía cinética de la pelotita tiene que ser la misma. Entonces, después del choque, la condición inicial del rebote es que la velocidad es en el sentido contrario, pero tiene la misma magnitud, porque la energía cinética es exactamente la misma. Eso es lo que se conoce como un choque elástico. De esto no estoy seguro, pero creo que sí que hay algún ejercicio en la guía. Bueno, nada, simplemente quería hacer este repaso porque son los conceptos que se necesitan para arrancar la primera parte de esta guía. Esta es la guía de cantidad de movimiento e impulso angular. Hoy lo que vamos a ver es cantidad de movimiento, que es esta cosa que les estoy diciendo que tiene millones de nombres, como impulso lineal, momento y demás. Y la clase que viene vamos a ver el impulso angular, que es otra cosa. Es otra conservación, o sea, es otro vector que se conserva en otras condiciones. Y hay pocos ejercicios también en esta guía. Con lo que vamos a contar hoy van a poder hacer hasta el 8. ¿Sí? Hasta el 8. Esta guía tiene entrega también, como todas las guías. Déjenme mostrarles cuáles son. Acá lo tengo escrito. Hay que entregar el ejercicio 1, el 7 y el 12. O sea que con lo que vamos a ver hoy ya pueden hacer el 1 y el 7, por si tienen dudas. Y hay que entregar esto el 26 del 2, que es el viernes que viene. Así que bueno, tienen una semana. Bueno, yo los voy a dejar ahora con Gonzalo, que va a resolver el ejercicio 4, creo. Yo después vamos a hacer entre todos el ejercicio 6, y ya con eso deberían poder hacer los primeros 8 ejercicios de la guía. Así que bueno, Gonzalo, te dejo a vos. Dale. Y dejo de compartir pantalla. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, este ejercicio es el 4 de la guía. Es muy parecido a esto último que estaba contando Diego. El problema es básicamente que tenemos una piedra que está, no hay gravedad, así que ponele que es una piedra que está en el espacio, y en un instante pasa algo internamente y explota y se divide en 3 pedazos. Entonces, el ejercicio nos dice los datos de 2 de los pedazos, que acá llamé 1 y 2, nos dice la masa y la velocidad, que está con numeritos, pero yo lo voy a decir así genéricamente. Y también nos dice el ángulo que forma ambos vectores de la velocidad de esto. Y después, por otro lado, lo que vamos a querer conocer, utilizando la conservación del momento, es qué pasa con el tercer pedazo, qué pasa con la masa y qué pasa con la velocidad. Bueno, entonces, bueno, inicialmente tenemos una piedra que, bueno, esto en realidad uno podría decir, como está en el espacio y no hay nada más, en principio uno podría decir que esta piedra tiene una cierta velocidad, ponele v sub m, pero en ese caso no pasa nada, como esto no hay nada más en el sistema,
como la velocidad es relativa, simplemente nos podríamos parar en un sistema de referencia que se esté moviendo con la masa esta. Entonces, podemos tomar que la velocidad de este bloque es cero, porque nos podemos parar en un sistema que vaya con la masa y como no hay nada más relativo a esa masa, no importa. Bueno, entonces la primera pregunta que les hago es, si yo sé la masa inicial y conozco los datos de las masas de estas dos piedras, eh, ¿puedo saber la masa de la tercera piedra? Si se parte solo exactamente en esos pedazos, Sí, sí. claro. O sea, bueno, eso es medio implícito, que obviamente si la masa se conserva, eh, la masa total va a ser la misma que la inicial. Eso es algo que viene de prepo. Entonces, esto lo podemos decir. La masa inicial es la misma que la final. Entonces, acá podemos despejar cuánto tiene que valer la masa 3, que en principio es una incógnita, despejando acá. Entonces, podemos decir la masa 3 es simplemente la masa inicial menos eh, cada uno de los otros cachitos. Y ahora, eh, bueno, ¿qué pasa con el momento? ¿Se conserva y por qué se conserva si se conserva? Con lo que venía diciendo Diego antes. ¿Alguien me puede decir? Porque se conserva el movimiento lineal. ¿O no? Es una expresión esto? ¿Cómo? Es una expresión, ¿no? Se Sí, conserva el movimiento lineal. claro, sí. También lo que dice ahí en el chat Alex, que las fuerzas externas son cero. Que es lo que decíamos, como esto está flotando en el espacio, no hay ninguna fuerza. Y acá, bueno, acá podríamos decir que hay fuerzas internas. Ponele, acá podría haber una reacción química en este cuerpo que provoque una explosión y haga que los pedazos salgan disparados. Así que, bueno, en principio podemos ver acá que la energía, por ejemplo, no se conserva. Porque acá, si tomamos el sistema de referencia que va con esta masa, la energía cinética es cero, y acá claramente no es cero, porque tenemos cosas que se están moviendo respecto a ese sistema original. Entonces, bueno, ahí ya vemos que la energía no se conserva. Pero el momento sí se conserva. Y esto es, por lo que venía diciendo yo antes, de que la suma de fuerzas externas, si tomamos el sistema como todo esto, eh, son cero, que no hay ninguna fuerza. Y bueno, Perdón, Gonzalo, hago una sí, aclaración acá. Que lo importante acá es que la resultante de las fuerzas externas sea cero, o sea que es muy importante ahí el signo claro, de suma. Podría ser que haya fuerzas externas, pero que, por ejemplo, en una masa está apuntando en una dirección y en otra masa está apuntando en el sentido contrario, y que la suma de esas dos cosas sea cero. O sea que lo importante es que la suma no. de las fuerzas externas sea cero. Acá la suma de todas las fuerzas de cero, en particular porque en este sistema no hay fuerza. Podría haber una fuerza gravitatoria, por ejemplo, para abajo, y en ese caso eh, no se estaría conservando el momento, al menos en esta dirección. Ok, entonces, por lo que veíamos antes, como esto es la suma de fuerzas, habíamos visto que esto era el momento total del sistema eh, derivado respecto al tiempo. Entonces, como es cero, podemos decir que el momento total del sistema es constante. Bueno, como es constante,
vamos a poder decir que el momento antes de la explosión y después de la explosión va a tener que ser el mismo. Y particularmente el momento inicial, P inicial, es la masa, que era m grande, por esta velocidad que puse como v sub m, pero como podemos elegir que esta velocidad sea nula, porque nos podemos parar un sistema de referencia con la masa, el momento inicial va a ser 0. Entonces, esto simplifica un poco las cuentas después. Y ahora, ¿cómo escribo el momento después de la explosión? El P final. ¿Alguien me dice? Como la suma de los vectores de momento de cada pedazo. Claro. Sería la suma de los mi b sub i cada momento. Y esto sería, en este caso, como hay 3, puedo decir desde i igual a 1 hasta 3. Entonces esto sería, bueno, lo escribo para que quede en la forma expandida. Sería m1 por b sub 1 más m2 por b sub 2 más m3 por b sub 3. Esto sería toda la suma de cada momento. Y ahora, como dijimos que el momento lineal es constante, como P es constante, entonces podemos igualar el P inicial al P final. ¿Sí? Y haciendo eso, simplemente sería que toda esta cosa es igual a 0. Entonces, tenemos que M1 B sub 1 más M2 B sub 2 más M3 B sub 3, todo es igual a 0. Y bueno, yo me desvío un poco porque ¿qué me pedía el problema? Me pedía demostrar que el vector de velocidad del tercer trozo está contenido en el plano definido por los otros dos. Es decir, lo que yo dibujé en principio acá, que va a estar todo en el mismo plano, y no va a ser que si esto se va en una dirección y esto en otra, que esta, por ejemplo, salga de la hoja o se meta de la hoja, sino que esté todo contenido en el mismo plano. Y eso lo podemos ver acá, porque si despejamos el vector este b sub 3, mando todo esto para el otro lado y paso la masa dividiendo, me queda menos m1 sobre m3 por b sub 1 menos m2 por b sub 2 sobre m3. Entonces vimos que igualando ambos momentos puedo despejar la velocidad del tercer trozo y me quedó como una combinación de los vectores de velocidad 1 y 2. Entonces, esto es básicamente una combinación lineal y como tengo un numerito por un vector más un numerito por otro vector, el vector resultante va a estar contenido en el plano. O sea, son coplanares. No habría forma de que con estos dos vectores así, sumándolos y multiplicándolos, por ejemplo, en este caso son dos números negativos, entonces me estaría dando vuelta a este con una cierta escala y dando vuelta a este con una cierta escala, y estaría una cosa así, por ejemplo. Bueno, entonces, esto sería el ítem A. Simplemente ver que va a estar en el mismo plano todo el movimiento. Después, bueno, hasta acá todo bien. Sí, sí. Perfecto. La respuesta, perdón, es Sí, porque la respuesta es que o sea, sí está en el mismo plano porque es una combinación lineal de esos últimos claro, vectores, ¿no? porque es una Ok. combinación lineal. Bien. Entonces, ahora en el ítem B lo que me dice es que halle cuál es la velocidad de este tercer trozo y la dirección. O sea, bueno, sí, yo podría averiguar según sus componentes, pero me pide, como me da estos, como me dice el problema, me da
el módulo de la velocidad y me da un ángulo. Entonces lo vamos a hallar de la misma forma. Entonces, para eso, lo que conviene hacer es definir acá a un sistema coordenado. Por ejemplo, yo voy a usar cartesianos. Así vamos a poder descomponer cada uno de los vectores y usar conservación del momento. Entonces, lo que conviene hacer cuando tenemos un choque, una cosa así, es, voy a usar ejes cartesianos x, y, y conviene, por ejemplo, agarrar una de las direcciones. Por ejemplo, voy a tomar la dirección de B1 como mi eje X, así por lo menos uno de los vectores lo escribo fácil. Va a estar en una sola dirección. Y ahora lo que me va a quedar es descomponer los otros dos. Entonces tomo el eje X para allá y el eje Y para allá, por ejemplo. Podría tomar cualquier otra cosa. Y yo lo que quiero hallar es cuál es el módulo de este vector y cuál es el ángulo. Entonces voy a definir otro ángulo que va a ser este de acá. De vuelta, podría definir cualquier otro ángulo, pero va a ser más fácil descomponer eligiendo un ángulo. En vez de tomar todo esto, tomo esto de acá. Entonces, ok, acá tengo mi sistema y puedo descomponer cada uno de estos vectores en X y en Y. Entonces, voy a tener por el lado B sub 1, que este es fácil. Va a ser simplemente el módulo de B1 en X versor. Después voy a tener B sub 2, voy a tener componentes en X y en Y. Entonces, en la componente X, proyecto este lado y me queda el seno de alfa. Entonces tengo B2 por el seno de alfa en X. Y ahora proyecto, perdón, le dije al revés. Proyecto acá, me queda el coseno. Y del otro lado me queda un seno. Perfecto. Y ahora B sub 3. Me queda en X, me queda el coseno de beta. B3 coseno de beta. Pero en sentido negativo ahora. Entonces con un menos. Y también en Y también negativo. Menos B3 por el seno de beta. Bueno. Todo bien. Entonces ahora, bueno, ahora usamos conservación del momento lineal, esto que teníamos acá, pero metamos explícitamente cada uno de estos vectores escritos en nuestro sistema de coordenadas. Entonces, lo voy a escribir. A ver. Voy a agarrar otra hoja. Entonces tenía, voy a usar esta acá. Tenía M1 por B1, que ahora es B1 en X versor, más M2, B2, que es todo esto de acá, B2 coseno de alfa en X versor, más B2 seno de alfa en Y versor, más M3 por B3, que es menos B3 coseno de beta en X versor, menos B3 seno de beta en Y versor. Y todo esto es igual a 0. Entonces, bueno, acá simplemente hago lo que hago cada vez que tengo una ecuación vectorial. Perdón, Igual Gonzalo, sí, ¿puedo hacer un breve comentario? Es una dale. sugerencia en realidad. Acá Gonzalo está resolviendo el ejercicio no exactamente como lo dice el enunciado, sino que está poniendo valores genéricos a las cantidades. Porque si ustedes ven el enunciado, que es el 4 de la guía esta,
lo que ponen es masas explícitas para los distintos pedazos, ponen también velocidades muy concretas como 6 metros por segundo, le ponen un ángulo de 70 grados y demás. Y si ustedes empiezan a resolver el problema poniendo estos valores de entrada, la expresión esta que acaba de escribir Gonzalo, por ejemplo, les quedaría una cosa numérica horrible y no sabrían de dónde viene, ni qué significa, de dónde salieron ese tipo de números. En cambio, asignándole cantidades genéricas, como ángulos que se llamen alfa, beta, velocidades que sean genéricas también, B1, B2, B3, es mucho más fácil después si hay algún problema, identificar digamos, cuál es el origen del problema. Además es mucho más fácil analizar si los resultados tienen sentido o no. Así que yo les sugiero que lo hagan en todos los ejercicios. Y después, en última instancia, cuando llegan al resultado final, reemplacen por los valores numéricos que da el problema. Nada, ese comentario quería hacer. Bueno. Sí, sí, está muy bien. En general siempre pongan valores genéricos, así después llegan a un resultado y pueden ver un par de límites y ver si tiene sentido. Porque si no, toda la información se pierde en el medio y llegas a un resultado que no sabes de dónde viene. Bueno, entonces bueno, llegamos a esto y lo que hago simplemente es igualo todos los que son en X versor y todos los que son en Y versor. Esto es un cero vectorial, cero en cada componente. Entonces igualo ambas componentes. Entonces, en X tengo M1, B1 más M2, B2 coseno de alfa menos M3, B3 coseno de beta. Y esto igual a 0. Y en Y tengo M2, B2 seno de alfa menos M3, B3 seno de beta. Y esto también igual a 0. Bueno, para que sea más fácil, en realidad voy a despejar el trozo 3, que es el que son las incógnitas. Así que lo voy a reescribir acá de vuelta. Esto es igual a esto. Y pasando al otro lado, M3 de 3, seno de beta, igual a esto. Bueno, tengo estas dos ecuaciones. Y mis incógnitas son B3, que sería el módulo del tercer cacho, y el ángulo este beta. Entonces, bueno, escucho ideas de cómo puedo despejar alguno de los dos. Por ejemplo, si quiero despejar el módulo. ¿A alguien se le ocurre una forma fácil? ¿Podés dividir las ecuaciones? Sí, claro, si por ejemplo si divido las ecuaciones, acá se me va el B3, por ejemplo, y me quedaría, por ejemplo, si divido esta por esta, me quedaría la tangente de beta. Eso sería una buena forma para calcular el ángulo. Así que bueno, hagamos eso primero. Si divido, si esto lo llamo, bueno, esta es la de X y esta es la de Y. Si agarro la ecuación Y y la divido por la X, entonces, bueno, se me van el M3 y el B3 que están a ambos lados de esta igualdad, y acá me queda tangente de beta igual a esto sobre esto. Y bueno, básicamente ese es el resultado, porque si quiero saber cuál es el ángulo beta,
tomo o beta es el arco tangente de esa cosa. Así que bueno, básicamente ese es el resultado. Después, en la guía, como decía Diego, están los datos, así que podrían calcular a ver cuál es el ángulo que se forma. Y bueno, para despejar B3, ¿a alguien se le ocurre? ¿Puedes sumar las ecuaciones? Sí, pero todavía me tengo molestando. Bueno, en realidad ya conozco este ángulo, pero si yo me quisiera sacar de encima del ángulo, por ejemplo, si no lo quiero calcular, es algo parecido a sumar las ecuaciones. Ok, te digo, porque hay un truquito que se suele usar, como siempre en general, cuando tenemos ecuaciones, por ejemplo, en X y en Y, en general aparece un coseno en una y un seno en otra, capaz te querés sacar de encima del ángulo, y una buena forma es sumar, por ejemplo, la ecuación en X al cuadrado más la ecuación en Y al cuadrado. Entonces, cuando hago eso, acá me aparece M3B3 al cuadrado y me aparece un coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta, que todo esto es 1. Entonces, es una forma de sacarme de encima el ángulo. Y bueno, y eso es igual a toda esta suma al cuadrado. M1B1 más M2B2 seno cuadrado, todo esto al cuadrado, más M2B2 seno cuadrado. Bueno, acá puedo expandir esto. Entonces tengo M3 por B3, todo al cuadrado. Esto era 1. Y acá si expando esto, al cuadrado, me queda M1B1 cuadrado. Después me queda más M2B2 coseno de alfa cuadrado. Me queda el término cruzado este, que sería más 2M1 por B1 por M2B2 coseno de alfa. Está medio chiquito, creo. Más, bueno, este término que tenía antes. M2B2 seno de alfa todo al cuadrado. Y acá, por ejemplo, vemos que me aparece, de vuelta, como pasaba antes, me aparece el M2B2, y acá tengo un coseno de alfa cuadrado, y acá tengo un seno de alfa cuadrado. Así que cuando una estos dos términos, el coseno y el seno me dan 1. Así que queda un poco más sencillo. Entonces, esto es M1B1 cuadrado, y este término solo me queda más M2B2 cuadrado. Y me queda el término cruzado. 2M1B1, M2, B2 coseno de alfa. Y bueno, entonces acá ya estoy. Puedo pasar el cuadrado como raíz y pasar la masa dividiendo. Entonces me queda que B3 es la raíz de M1B1 cuadrado más M2B2 cuadrado más 2M1 B1 M2 alto choclo B2 coseno de alfa. Y todo dividido M3, que para dejarlo todo explícito con los datos del problema, pongo lo que habíamos dicho que era la masa inicial menos la masa de cada uno de los cachitos. Y este sería el módulo de la tercera piedra. Que bueno, queda un choclo, pero como beneficio de ponerle nombres genéricos, acá yo puedo poner lo que quiera. O sea, no me limito a los datos que me da el problema. Bien. Y bueno, una forma de analizar esto, a lo mejor algo más natural es ver la dirección.
por ejemplo, si por ejemplo la masa 1 fuera enorme, eh, acá me aparece solo acá, dividiendo. Entonces, esto tendería a 0 en la tangente de beta, y la tangente de beta me da 0 cuando estoy en... eh, ¿está bien? Sí. Claro, cuando el seno me da 0. Entonces sería en 0 o en pi. Y vemos que tiene sentido si, por ejemplo, si la masa 1 fuera muy grande, la mayoría del impulso estaría en esta dirección, en la dirección X. Entonces, si yo quiero que el momento se conserve, para compensarlo, la dirección de B sub 3 va a tener que estar en esta dirección para poder compensar todo el momento que se lleva esto. No sé, Diego, si a vos se te ocurre algún otro análisis. Sí, se me ocurre, por ejemplo, si alfa fuese 0, yo esperaría que Y beta alfa fuese fuese 0 cero. también, Claro, acá es proporcional al seno de alfa. porque la Entonces, masa 1 claro, y la 2 estarían yendo juntas en la dirección del X, y entonces la otra tendría que ir en la dirección del menos X. claro, sí. Otro Pero análisis, sí, sí, perdón. sí. No, sí, que intuitivamente como que uno espera que si tenés dos cachos que se van para allá, y más o menos tiene sentido dibujar algo así, que es lo que espera uno, que más o menos se vaya en sentido opuesto, pero obviamente va a depender de la masa de cada uno. Si esta es muy grande, bueno, probablemente para compensar la de acá tenga que ser muy grande, y así. Sí, También, si, por ejemplo, si la masa M1 fuese muy chiquita, entonces esperaría que beta tienda a alfa, porque claro. Si M1 es muy chiquita, acá vemos que este término se me va y me queda M2 B2 seno de alfa sobre M2 P2 coseno de alfa. Entonces, me termina quedando que el tangente de beta es tangente de alfa. claro. Así que tendría que ser en la misma dirección. Sí, estoy pensando, no se me ocurren muchos Sí, análisis más, pero debe haber varios análisis para... sí. Ah, bueno, Bueno, sí, por ejemplo, si las tres masas son iguales y alfa es 360 dividido 3, 120. digo, tendría que irse de manera, con ángulos equivalentes, ¿no? Si las tres Sí. masas fuesen iguales y alfa fuese un tercio de círculo. Bueno, está bueno que, sí, está bueno que hagan el ejercicio y jueguen un poco con eso para ver qué tiene sentido. Eh, ¿Y qué más iba a decir? Bueno, en este ejercicio en realidad no sé lo del centro de masa. Eh, Justamente porque en este caso era fácil, porque el centro de masa es 0 todo el tiempo. Si yo me paro acá, como la velocidad, el momento se conserva y la velocidad era 0, bueno, el momento el centro de masa siempre está en 0, en este caso, siempre está acá en el medio, y estos cachos se van a ir, pero siempre haciendo que el centro de masa se quede acá quieto, como es que estaba inicialmente. Igual vos, Diego, creo que vas a hacer el ejercicio que sí se ve con cosas con el centro de masa. Sí. ¿Ya terminaste, Gonzalo? Quiero hacer una aclaración de algo que me había olvidado mencionar y vos mencionaste recién. Sí, dale, dale, Voy a compartir pantalla, ¿eh? A menos que alguien tenga dale. alguna duda concreta de este ejercicio, en ese caso charlamos un poco más del ejercicio. ¿Se entendió bien todo? ¿Tienen alguna duda en algún paso? ¿O de la lógica del planteo? Sí, se entendió. Bueno, el Sí, comentario... el ejercicio, sí, no, que el ejercicio uno que es para entregar, también es parecido en el sentido de que es un choque de dos partículas y también eh,
una idea podría ser tomar ejes cartesianos así y, por ejemplo, definir una dirección como una de las velocidades, y eso podría ser más fácil las cuentas. Dale, Diego, si te dejo. Bien. Lo que quería comentar era esto que como estaba diciendo recién Gonzalo, que es que el teorema este de conservación está basado en una identidad vectorial, ¿no? Que es que el vector P, la derivada temporal del vector P, es la suma de las fuerzas externas, ¿no? Sobre cada partícula I. Entonces, como tal, esto en realidad tiene tres componentes, o sea, y tienen que ser iguales las tres componentes. Entonces, acá esto que está acá es esencialmente, por ejemplo, en ejes cartesianos, P sub X punto, P sub Y punto, P sub Z punto, ¿no? Cuando derivo un vector, lo que hago es derivar cada componente, y esto va a ser igual, ahora sí, a la suma, sobre todo las partículas, de la fuerza externa en la partícula I, pero la componente X. Después acá tengo la fuerza, la suma sobre todas las partículas de las fuerzas externas, actuando sobre esa partícula, la componente I, y acá tengo lo mismo, pero con la componente Z. Entonces lo que sí podría pasar es que esto, como vector, no sea cero, esto sea distinto de cero, porque, por ejemplo, no sé, estas dos componentes esta componente es distinta de cero y estas son iguales a cero, pero en ese caso fíjense que lo que pasa es que esta componente del momento se conserva y esta componente del momento se conserva, si es que alguna de estas dos, si estas dos cosas fuesen cero. O sea que, si bien al plantearlo como una identidad, como una ley de conservación vectorial es útil, puede ser un poco fuerte. Entonces, a veces lo que conviene ver, no solo es ver si la resultante de las fuerzas externas es cero, como vector, sino que conviene ver si hay alguna componente que sea cero. Porque si hay alguna componente de la resultante de fuerzas externas que es cero, entonces esa componente del momento va a ser una cantidad conservada. Un ejemplo de esto es el siguiente. Piensen, por ejemplo, en un plano y una masa que arranca con velocidad para allá. Una cierta velocidad. Pongamos nombres a esto. Pensemos que este es el eje Z y este es el eje X, por ejemplo. Supónganse que esto arranca con una cierta velocidad v sub x, y acá esto está en un campo gravitatorio que va hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, mi sistema es una única masa, es una sola partícula. Entonces, en este caso, la única fuerza externa que tengo es el peso, pero apunta solamente en la dirección de z, ¿no? Entonces, si yo tuviese que escribir, por ejemplo, esta ecuación de acá, lo que tendría es que Px, Pi y Pz es igual a, en la dirección de x no tengo ninguna fuerza, porque el peso apunta hacia abajo. Entonces acá me da 0. En la dirección de y, que es una dirección que se mete dentro del pizarrón o que sale del pizarrón, lo mismo, esto es 0. Pero en la dirección de z tengo, en cambio, m por g, ¿no? La masa de la partícula por la aceleración gravitatoria. Entonces, fíjense que acá yo automáticamente veo que el momento en x y el momento en y es una cantidad conservada. ¿Qué me está diciendo esto? Básicamente que masa por la velocidad en x, perdón, que es p sub x, si yo esto lo derivo con respecto al tiempo, o sea, esto me da masa por x dos puntos, esto me da 0. Quiere decir que no tengo ninguna aceleración en x, y eso básicamente porque no tengo ninguna fuerza en x. ¿Está bien? Pero ya automáticamente sé que p sub x es igual a una constante, o sea que que p sub x, que es m por x punto, es igual a una constante. Esto quiere decir, como la masa es constante, entonces me está diciendo que la velocidad en la dirección x va a ser constante. ¿Está bien? O sea que fíjense que acá tengo un caso en el que el vector, o sea, la resultante de las fuerzas externas sobre mi sistema, que en este caso es simplemente una partícula, es distinto de 0, pero hay algunas componentes que son 0, y en ese caso igual me resulta útil la ley de conservación, porque entonces yo sé que el momento en esas direcciones va a estar conservado.
Bueno, nada, quería hacer ese comentario. Ahora lo que les voy a proponer es que miren el ejercicio 6, que es de un hombre que está caminando sobre una tabla, y que lo piensen. Tómense 20 minutos para tratar de hacerlo y tratar de pensar cómo es que la conservación del momento nos puede llegar a servir para resolver este ejercicio. Si les parece, nos reencontramos a las 3. Traten de tenerlo pensado, porque así pueden participar y proponer cómo se resuelve, y lo tratamos de resolver entre todos a las 3. Porque es bastante parecido el ejercicio 6 al 7 que tienen que entregar. Entonces me parece bueno discutirlo bastante a fondo, como para que ya después el ejercicio 7 les resulte más sencillo. Y el 8 también es bastante parecido a este. Así que bueno, piénsenlo y ahora nos reencontramos a las 3 para discutirlo entre todos. Hay un hombre arriba de una tabla, y esto está en el piso. El hombre tiene masa M, la tabla tiene masa M chiquita. Esto no quiere decir que el M mayúscula no necesariamente es más grande que el M chiquita, y tiene una altura H. Y la tabla tiene una longitud L. Ahí va. Bien. Y otra cosa que dice es que supongamos que el hombre es homogéneo. Quiere decir, básicamente, que podemos suponer que es como una tabla el hombre, que su masa está distribuida de manera uniforme. Ups. Ahí está. Entonces podemos suponer que el hombre es este que está acá. ¿Sí? Si es homogéneo, quiere decir que su masa estará como centrada justo en su centro, digamos. Podemos pensar que el hombre está ahí, en ese punto, ¿no? Y lo mismo con la tabla. La tabla también es homogénea, y entonces podemos pensar que el centro de masa de la tabla está justo en su centro, igual que el centro de masa del hombre está justo en su centro. Bien. A ver, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un problema así es fijar un sistema de referencia, independientemente de lo que nos vayan a pedir, porque tenemos que saber por dónde se van a mover las cosas, ¿no? Entonces yo lo que les propongo es tomar que esta sea la dirección X respecto de algún punto que sea el 0, y que para arriba haya una dirección Y. Fijamos las posiciones iniciales de las cosas, por ejemplo, el punto este, que es el punto en donde estaba inicialmente la tabla, la podemos llamar xt sub I, y este donde está el hombre lo podemos llamar x del hombre sub I, y en general la posición de la tabla y del hombre como función del tiempo la podemos llamar x sub h y x sub t. ¿Está bien? Bueno, primera pregunta que les hago. ¿En dónde más o menos va a estar el centro de masa de este sistema? ¿Dónde está el centro de masa de este sistema? ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde está en esta posición inicial? ¿Dónde qué, perdón? Sí, ¿y dónde va a estar? ¿Dónde está el centro de masa? Eh, si el hombre pesa más que la tabla, más o menos entre los dos. Acordate que si yo tenía dos objetos, en este caso, bueno, si es un hombre y una tabla, el centro de masa está en la línea que los une, ¿no? Sí. Así que va a estar contenido
Si yo me trazo una línea por ahí, va a estar en algún punto sobre esta línea entre el punto que es el centro de masa del hombre y el centro de masa de la tabla, ¿no? Va a estar en algún lado. Y que es Antonio, ¿no? El que está hablando, porque no veo quién habla. Como dice el compañero, si el hombre pesa más, va a estar más cerca del hombre, y si la tabla pesa más, va a estar más cerca de la tabla. Bien. Ahora, otra pregunta que les hago. ¿Cuál es, hagamos el diagrama de cuerpo libre? Este es un ejercicio de conservación de momento, así que lo que tengo que hacer es diagramas de cuerpo libre para el hombre y para la tabla. Ahí tengo que identificar qué fuerzas hay, cuáles son internas, cuáles son externas, porque lo que quiero ver es cuál es la resultante de las fuerzas externas, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en el hombre y los escucho. Díganme qué fuerzas están actuando sobre el hombre. Esto está en un campo gravitatorio, ¿no? Su peso y lo normal. Bien, el peso, que va hacia abajo, ¿no? Este es el peso del hombre. Después está perdón, vamos a suponer que el hombre está ahí. Después está la normal. La normal es una fuerza de interacción ¿con quién? Con la tabla. Con la tabla, perfecto. ¿Y hay alguna otra fuerza de interacción con la tabla? La de contacto. Claro, y eso va a ser una fuerza de rozamiento, ¿no? Que va a impulsar al hombre para allá, la llamamos fuerza de rozamiento. Ok. Bien. Y después tengo la tabla, que la voy a dibujar aparte. Y sobre la tabla, ¿qué fuerzas hay? Su peso, Su peso. la normal, el peso que le hace la persona y la fuerza de rozamiento para el otro lado. La normal, ¿qué normal? A la superficie, A la superficie, se va a tener una que va para allá, decís, la que le hace el piso. así es. Bien, a esta la puedo llamar B, no sé, una fuerza de vínculo para distinguirla de esta. ¿Cuál otra? El peso de la persona encima de la tabla, Claro, y esa es la reacción a qué fuerza, a las que están acá. a la normal de, o sea, de la Claro, persona. claro. Porque la normal, la fuerza normal que siente la persona, se la está haciendo la tabla. Entonces, la persona le hace una reacción a la tabla que va a ser menos la normal, ¿no? Va a haber una fuerza que el hombre le hace a la tabla que es menos la normal. Y hay una fuerza más todavía que está siendo aplicada sobre la tabla. Y el rozamiento para el otro Claro, lado. claro, para el otro lado, porque es la reacción de la fuerza de rozamiento de esto. Va a haber menos una fuerza de rozamiento. Bien. Ahora, ¿cuáles son fuerzas internas y cuáles son externas? Depende de cuál es el sistema. Por ejemplo, si mi sistema, el sistema de estudio que yo quiero, es el hombre, bueno, todas las fuerzas son externas, porque todas las fuerzas que están actuando sobre el hombre están generadas por agentes externos. Por ejemplo, el peso se lo hace la Tierra y la fuerza de rozamiento y la normal se la hace la tabla. Lo mismo con la tabla. Si yo pienso que mi sistema es la tabla, todas las fuerzas son externas, porque el peso se lo hace la Tierra, el vínculo hacia arriba se lo hace el suelo, la normal se la hace el hombre y la de fricción también se la hace el hombre. Ahora, si pienso en el sistema hombre-tabla, ¿cuáles fuerzas son internas y cuáles fuerzas son externas? Acá voy a escribir. Sistema hombre-tabla. Puede ser que la de rozamiento sea interna. Fuerza de rozamiento es interna, claro. Es interna ¿por qué? Porque es una fuerza que se hacen entre sí, los dos objetos que forman parte del sistema. Y fíjense que como se lo hacen entre sí, lo que tengo es una fuerza y su reacción, que es menos esa fuerza. ¿Y cuál otra? ¿Qué otra fuerza interna tengo? La normal. Claro, la normal también es interna.
porque este se la hace a la tabla y la tabla se la hace al hombre. Y de nuevo, son siempre pares de acción y reacción. Si las sumo, esas fuerzas se desaparecen. Eso es lo que yo les contaba antes, que cuando tengo fuerzas internas, siempre dentro del sistema tengo un par de acción y reacción, y cuando las sumo desaparecen. Acá tengo FR menos FR, y acá tengo N menos E. Bien. Las demás fuerzas son externas, porque los pesos son fuerzas que le hace la Tierra, y la Tierra no forma parte del sistema que estoy considerando. Y esta fuerza de vínculo, que es una fuerza normal al suelo, se la está haciendo el suelo a la tabla. Y el suelo tampoco es parte de mi sistema, yo no lo incluí como mi sistema. Entonces, las fuerzas externas son el peso del hombre, el peso de la tabla y esta fuerza B. Bueno, ¿cómo es la suma de estas cosas? Si yo hago PH más P de la Tierra más B. Cero, porque no hay desplazamiento en Y. Claro, está bien, pero ¿por qué la suma de estas fuerzas es cero? Porque está en equilibrio, no se está moviendo. Claro, porque tengo un vínculo, ¿no? Que es que la posición del hombre, o la aceleración del hombre, si quieren, en la dirección Y es cero, y la aceleración de la tabla en la dirección Y es cero. ¿No? Eso es un vínculo del problema. Yo sé que la tabla no puede traspasar el piso y el hombre no puede traspasar la tabla. Entonces, cuando de acá ustedes planteen Newton en la dirección Y para cada uno, van a tener que, perdón, la masa del hombre es una masa mayúscula. Van a tener que la masa por la aceleración en Y del hombre es igual a la suma de las fuerzas sobre el hombre en la dirección Y, ¿no? Que es N hacia arriba menos el módulo de pH, ¿no? Bien. Y cuando hacen, perdón, acá me confundí yo. Esta masa es una masa mayúscula, ¿no? Esta es la masa del hombre, es la masa mayúscula. Y cuando miran Newton en la dirección de I para la tabla, lo que van a tener es la masa de la tabla por la aceleración de la tabla. ¿Y esto qué tiene? Tiene V para arriba. Perdón, acá estoy una cosa. Esto. Bueno, ahora vamos a corregir si no. Tiene el vínculo para arriba. Perdón, acá. Tendría que escribir. Vamos a escribir estas cosas explícitamente, porque si no me voy a hacer lío. Escribí I para arriba, y entonces esto me queda menos M, M grande por G. Y después cuando miro la aceleración en I de la tabla, lo que tengo es el vínculo para arriba, tengo menos M chiquita por G, ¿no? Que es esto que está acá, y tengo menos N, ¿no? Entonces esto es 0 por el vínculo, y esto también es 0. ¿Está bien? Entonces fíjense que la normal de acá, yo despejo que la normal es igual a M por G, y entonces me queda que la fuerza de vínculo más la fuerza peso más la fuerza peso es igual a 0, y eso es que me está diciendo que todas estas cosas que están en la dirección de I son iguales a 0. ¿Ok? Entonces, justamente por los vínculos, identifico que la suma de las fuerzas externas son 0.
¿Está bien? Cuando sumo el peso del hombre más el peso de la tabla más el peso que el suelo le hace a la tabla, todas estas cosas tienen que ser cero. Y entonces ya está, porque estas fuerzas que están acá no me interesan cuando quiero analizar momento, pero la suma de las fuerzas externas me da cero, y entonces ya puedo saber que el momento del total del sistema se conserva. Y se conserva en todas las direcciones, porque vectorialmente se conserva. Déjenme borrar acá. Bien, acá entonces, de acá lo que concluyo es que el momento total del sistema es constante. ¿Está bien? Bueno, y además, ¿esto qué implica? Esto, si se acuerdan, cuando ustedes definían la posición del centro de masa y miraban la derivada del centro, de la posición del centro de masa, esto les daba P sobre M. ¿Se acuerdan? Donde M era la suma de todas estas, perdón, acá estoy usando la misma letra para dos cosas distintas. Perdón, voy a escribir acá. M chiquita más M grande, la suma de todas las cosas. ¿Está bien? Entonces, como el momento se conserva porque la suma de las fuerzas externas me da cero, entonces la velocidad del centro de masa es constante, porque P es constante, M más M es constante, esto que está acá es constante. ¿Está bien? Perdón. Sí, es constante. Y en particular, inicialmente lo que tengo es que la velocidad del centro de masa es cero, y entonces la velocidad del centro de masa a todo tiempo va a seguir siendo cero. ¿Está bien? Esto me lo va a dar las condiciones iniciales. Entonces, bueno, veamos bien dónde está el centro de masa inicialmente y cómo es que se va a mover el sistema teniendo en cuenta que se conserva el momento en todo instante. Entonces, bueno, acá elegí mi sistema de referencia, así que los escucho a ustedes para que déjenme, tengo que borrar algo. Voy a borrar acá. Tengo que elegir quiero escribir ahora cuál es la posición del centro de masa usando los datos del problema. La posición del centro de masa. Por lo menos la posición inicial del centro de masa. ¿Cuál es la posición inicial del centro de masa? Por ejemplo, en la dirección X podemos escribir primero. En la dirección X sería la masa del hombre por su posición inicial, que es cero. Mira que yo el cero lo tomé acá, ¿eh? Ah, ok, entonces sería H, ahora X, H, I. Bien. Más la masa de la tabla Más la masa de la tabla. por L sobre 2. O Eh, no, no, está bien, está sería, bien, está bien. Porque, perdón, o sea, sería la masa de la tabla por la posición de la tabla inicial, ¿no? claro, Pero además yo sé que la posición inicial de la tabla es la posición inicial del hombre más L sobre 2, ¿no? O sea que ahora claro, esto lo podría reemplazar acá. Bueno, y esto además está dividido por la masa total, ¿no? sí. Que es M más M. Esto en la dirección de X, ¿no? Porque esto es un vector. Y en Y, Em, bueno, pues estoy escribiendo 1 sobre M más M por E mayúscula M mayúscula. más C, H medios por H medios Sí. más E minúscula por cero. Claro, más la masa de la tabla por la posición en I de la tabla, que lo estoy tomando como cero. Así que esto directamente ni lo escribo. ¿Está bien? O sea que acá, por si alguien se perdió,
Lo que tengo que es, en X tengo la masa del hombre por la posición del hombre, más la masa de la tabla por la posición de la tabla, dividido la masa total. Esto estoy escribiendo acá, la posición del centro de masa inicial, ¿no? Y acá lo que tengo es la masa del hombre por la altura del hombre, que estoy como lo estoy suponiendo homogéneo, lo estoy pensando que está en h sobre 2, o sea, la posición en i del hombre, no la altura del hombre. La altura del hombre es h, pero su centro de masa está en h dividido 2 porque lo estoy tomando homogéneo. Entonces su posición en i es h dividido 2, o sea que tengo la masa del hombre por su posición en i inicial, dividido la masa total del sistema. ¿Por qué? Porque la posición en i de la tabla es 0. Entonces, si yo acá le sumase m chiquito más 0 por 0 me da 0. Y esto, perdón, esto es en inversor, ¿no? Entonces, esta es la posición inicial del centro de masa. ¿Ok? Y la velocidad inicial del centro de masa es 0, porque me dice que esto arranca del reposo, ¿no? Que el hombre está quieto y la tabla está quieta, respecto a un sistema fijo al suelo. Entonces, esto que está acá es 0. ¿Está bien? Pero, como nosotros hicimos recién el diagrama de cuerpo libre y analizamos las fuerzas y vimos cuáles eran las fuerzas internas y externas, vimos que de las fuerzas externas, la suma de todas ellas da 0, y entonces el momento del sistema se conserva, es constante. ¿Está bien? Y eso quiere decir que la velocidad del centro de masa también es constante. Pero como inicialmente es 0, como la velocidad del centro de masa es constante, entonces para todo, perdón, la velocidad del centro de masa inicial es 0, y además yo sé que es constante a lo largo del tiempo, sé que además esta constante tiene que ser 0. ¿Está bien? Entonces quiere decir que arranca con velocidad 0, sigue con velocidad 0, quiere decir que el centro de masa está quieto. ¿Está bien? Y si está quieto y está inicialmente en esta posición, quiere decir que se va a quedar en esta posición para siempre. Fíjense que tiene una componente en X y una componente en Y, ¿no? Estará por acá, qué sé yo. Podemos incluso tomar límites a ver si tiene sentido esto que escribimos acá. Por ejemplo, si la masa del hombre fuese gigante comparado con la masa de la tabla, entonces, voy a cambiar de color, para jugar un poco. Este término sería mucho más grande que este sería mucho más grande que entonces m grande dividido m grande me da 1, y entonces en X, en la componente X, el centro de masa estaría muy cerca de la posición inicial del hombre, y lo mismo en la dirección de Y, estaría en h sobre 2. Y si en cambio la masa de la tabla fuese mucho más grande, fíjense que acá entonces m chiquita está dividiendo, así que esto sería 0, o sea que en la altura del centro de masa estaría más próximo a la tabla que a h sobre 2. Y si en cambio es m chiquito mucho más grande que m grande, ahora este sería el término que domina, este sería el término que domina acá, y cuando hago esto dividido m chiquita, me queda la posición de la tabla. O sea que según si la masa del hombre o de la tabla, cuál de las dos es la que domina, el centro de masas va a estar más cerca de uno o que otro. Lo importante es que esté, y esto lo pueden probar de esta misma expresión, que efectivamente está en la recta que une a estos dos puntos. Entonces, eso lo dejo a ustedes como ejercicio. Bien. Entonces, volviendo al análisis, dijimos que esta es la posición inicial del centro de masa, ¿sí? Y que además, esta va a ser la posición del centro de masa en todo momento, porque la velocidad del centro de masa es 0, entonces no se va a mover en ningún momento. ¿Está bien? Entonces, Perdón, ¿cómo llegaste a que la velocidad en todo momento es 0? Eso es porque dijimos que el momento, perdón, déjame cambiar de color. Dijimos que primero, la sumatoria de las fuerzas externas es 0. Sí, ¿Está bien? Bueno, esto implica que el momento del sistema es constante. sí. ¿Está bien? Bueno, dijimos además que la posición del centro de masa, la derivada, o sea, la velocidad del punto este, es igual a P
al momento del sistema dividido la masa total. Ok, ¿Está bien eso? Eso sí, se ve bien. Entonces, como todo esto es constante, esto que está acá es constante. ¿Está bien? sí, Pero inicialmente es 0. Eso es todo el problema. ok. Entonces, si es 0 al principio y además es constante, esto va a ser 0 siempre. Ok, ¿Ok? sí, sí, Entonces, si la velocidad del centro de masa es 0, quiere decir que el centro de masa va a ser constante. La posición del centro de masa va a ser constante. ¿Está bien? Entonces, yo acá me escribí cuál es la posición inicial del centro de masa, pero esta va a ser la posición del centro de masa siempre, en todo momento. ¿Está bien? Independientemente de, en la evolución del sistema, dónde esté la tabla y dónde esté el hombre. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que quiero hacer ahora, ¿todos entendieron esto? O sea, acá estoy haciendo dos cosas. Primero estoy diciendo, como las fuerzas externas son 0, el momento del sistema es constante, se conserva, hay una cantidad conservada que es P. P además es proporcional a la velocidad del centro de masa, y entonces si P es constante, la velocidad del centro de masa es constante, y además yo sé que inicialmente es 0. Entonces la velocidad del centro de masa va a ser siempre 0. Va a ser un punto que va a estar fijo ahí. No importa cómo evolucione cada uno de los componentes del sistema, lo que yo sé es que la posición del centro de masa va a estar fija. Aparte de eso, yo puedo calcular cuál es la posición inicial del centro de masa, que es lo que hicimos recién acá, es lo que está en este recuadro amarillo. ¿Está bien? Pero una pregunta, Sí, si las fuerzas externas solo tienen componentes en Y, sí. no sería entonces que el momento lineal que se conserve solo tiene componente en Y, o sea, el que es constante. Claro, la sumatoria, o sea, la sumatoria de las fuerzas externas en general es 0, ¿no? En cualquier dirección. Ok, En X es 0 porque no tengo directamente fuerzas externas en X. sí, Entonces la suma de 0 es 0. En Y, en Y sí tengo fuerzas externas, lo que pasa es que se cancelan. sí, Entonces, en ambos casos, la suma de las fuerzas externas es 0, en la componente X y en la componente Y. Entonces, el momento del sistema se conserva en las dos componentes. En X ok, porque no tengo fuerzas, en Y porque sí tengo fuerzas, pero su suma me da 0. ok, ok. ¿Está bien? Bueno, Perdón, pero no lo veo. O sea, entiendo que el centro de masa en el eje Y no va a cambiar, pero si el hombre se mueve hasta la mitad, por ejemplo, hasta L2 o sí, más, bueno, X de Y inicial, el centro de masa sí. en X no va a cambiar. El centro de masa no va a cambiar. Lo que va a pasar es que si el hombre empieza a avanzar en el sentido positivo de X, la tabla va a tener que ir para atrás. Ok. Esto es bastante intuitivo. Suponete, o sea, para tratar de Pero intuirlo. por la fuerza de rozamiento, ¿es esto? O en Claro, sí, general. sí. O sea, va a haber una fuerza interna de interacción entre Claro. el hombre y la tabla, que va a ser la Ah, fuerza ok, de ok. rozamiento. Suponete que, por ejemplo, que la tabla está en una, no sé, en una pista de patinaje sobre hielo y que desliza sin ningún tipo de problemas. Si vos estás parado sobre una tabla de madera y querés avanzar, lo que va a pasar es que la tabla se va a ir para atrás. Vos vas a poder avanzar un poco, pero a expensas de que la tabla se vaya para atrás. Sí, sí, ahí lo veo. ¿Está bien? Ahora, lo que va a pasar es que en toda esa dinámica en la que vos vas para adelante y la tabla va para atrás, hay un promedio de las dos cosas que se mantiene constante, que es la posición del centro de masas. Entonces, justamente como la posición del centro de masa es constante, si uno avanza, el otro tiene que retroceder para que esta cosa se mantenga constante. Bueno, esto entonces dijimos que era la posición inicial del centro de masa. Ahora déjenme calcular cuál es la posición del centro de masa en general. ¿Está bien? Voy a borrar acá para hacer espacio. Ahora esta es la posición inicial, ¿no? En términos de las cantidades iniciales. Esta es la posición del hombre inicial, esta es la posición de la tabla inicial. Ahora, quiero ver cuál es la posición del centro de masa en todo momento. ¿Y esto qué es? Esto es la masa del hombre
Esto es por definición de centro de masa, ¿no? Esto es la masa del hombre por la posición del hombre en un determinado momento, o sea, no necesariamente tiene que estar en su posición inicial, puede estar en otra posición, más la masa de la tabla, que es la m chiquita, por la posición de la tabla, esto de vuelta, en un determinado momento, dividido la masa total, en X versor, y acá, en Y, lo que va a pasar es que no voy a tener movimiento, ¿no? Así que lo que me gusta, en realidad lo que tendría que hacer yo, que sería mejor desde el punto de vista pedagógico, es olvidarme de lo que pasa en la componente Y. O sea, en la componente Y no va a pasar absolutamente nada, porque si el hombre se mueve, su centro de masa va a seguir a la misma altura, la tabla siempre va a estar en el piso, o sea que la altura del centro de masa claramente va a estar siempre quieta, independientemente de donde estén el hombre y la tabla, ¿no? Y no va a haber movimiento del hombre ni en Y, ni de la tabla en Y. Así que de esta parte, de esta componente en Y me voy a olvidar por el momento. Así que déjenme borrar este versor de acá. Y acá déjenme referirme a esto como la posición X del centro de masa. ¿Está bien? Es esta distancia de acá. Es esta longitud de acá. Esto es X del centro de masa. Bien, esta es la posición del centro de masa para un valor genérico de la posición del hombre y de la tabla. Pero dijimos que la posición del centro de masa es constante. Así que esto tiene que ser igual a ¿qué? A una constante. ¿A cuál? A esta, Sí, sí, sí. ¿no? Porque esto es constante. O sea, estas son las masas iniciales y las posiciones iniciales. Esto es una constante que me da el problema. Es una suma de cosas, pero es una constante. Entonces, déjenme escribirlo esto acá explícitamente. Esto me da M. Esta es la posición inicial del hombre, más M chiquita. Y acá déjenme poner el vínculo, así escribo todo en términos de la posición inicial del hombre. Me queda M por XHI más L sobre 2. También estoy usando esto que está acá. Que inicialmente el hombre está en una punta de la tabla. Y entonces la posición de la tabla está a L sobre 2 de la posición del hombre. Acá dividido por M más N. ¿Ven? Acá lo que estoy diciendo es que la posición del centro de masa es constante, siempre vale esto que está acá. Pero además lo que puede pasar es que a medida que el sistema evolucione, la posición del hombre y de la tabla vayan cambiando. Pero lo que pasa es que esta combinación siempre tiene que ser igual a esta cantidad que está acá. Tiene que ser siempre constante. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo que me pide, si recuerdo bien el ejercicio, bueno, entonces lo primero que pide, bueno, una cosa que pide era hallar la velocidad del centro de masa para todo instante. Vimos que la velocidad del centro de masa es 0, o sea que la posición es constante. Acá estoy usando que la velocidad del centro de masa es 0 y entonces la posición es constante. Entonces quiere decir que la posición del centro de masa general, o sea, la definición de la posición del centro de masa, es siempre igual a esta constante, que es el valor de la posición inicial del centro de masa. ¿Ok? Y ahora en el punto C me dice, ¿qué distancia habrá recorrido el hombre respecto de la superficie cuando llega al otro extremo del tablón? ¿Ok? Bueno, ¿cómo se vincula? O sea, la pregunta acá es, ¿cómo se vincula X del hombre, la posición del hombre, con la posición de la tabla cuando el hombre llega al otro extremo del tablón? Esto, fíjense, inicialmente tengo lo siguiente. Inicialmente tengo la tabla acá y el hombre acá. Entonces acá tengo X del hombre y acá tengo X de la tabla. Y esta es la posición inicial. ¿Está bien? Y esto además es igual a X del hombre inicial más L sobre 2. En la situación final, lo que tengo es al hombre en el otro extremo de la tabla. Entonces acá tengo la posición del hombre y acá tengo la posición de la tabla.
Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona la posición del hombre y la posición de la tabla en el punto final? Sería XH es igual Esto es igual a, A L, ¿no es? a L. No, fíjate, de vuelta, estoy tomando el 0 de x acá, ¿Pero sobre la superficie o sobre la tabla? sobre la tabla, siempre está sobre la tabla el hombre. O sea, quiero ver cómo se relacionan estas dos cantidades. Esta es la posición del hombre, que está en una punta de la tabla, y la posición de la tabla está en la mitad de la tabla. Entonces yo te dice que escribir que XH es igual a la posición de la tabla más que, para decir que el hombre Más llegó a otra. L en medios. Claro, L sobre 2. ¿No? Esta es la situación final que me está planteando el problema, ¿no? Me está diciendo, bueno, inicialmente lo que tengo es que la posición de la tabla es la posición del hombre más L sobre 2. Y finalmente lo que tengo es que la posición de la tabla es la posición del hombre menos L sobre 2. Y paso esto restando. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer es meter esta información acá adentro, de esta igualdad. O sea, tengo que reemplazar x de t por lo que saco de acá. Y eso me va a permitir despejar la posición del hombre en el estado, en el estado final. ¿Se entiende? Me parece que los mareé mucho, ¿no? A ver, vamos a hacer así. Dijimos que entonces la posición del centro de masa, olvidémonos de la altura del centro de masa. El centro de masa en X está acá. Es esta cosa que está acá. ¿Está bien? Inicialmente la posición del hombre es esta que está acá, que la llamo X sub H sub I, y la posición inicial de la tabla es esta que está acá, que es X sub T sub I. Estas dos cosas están relacionadas. En general, la posición del hombre la voy a llamar X sub H, y la posición de la tabla la voy a llamar X sub T. ¿Está bien? Bueno, y sea donde sea que esté X sub H y sea donde sea que esté X sub T, la posición del centro de masa se escribe de esta manera. ¿Está bien? Pero por el análisis que yo hice, sé que toda esta combinación es constante, y la constante vale esto que está acá. ¿Está bien? Entonces fíjense que XH puede estar en algún lado, XT puede estar en otro lado, estas cosas van variando, pero van variando de manera tal de que esta combinación sea constante siempre. ¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente, inicialmente, si yo le pongo un subí acá y un subí acá, esto es obviamente igual a esto, porque justamente lo que estoy diciendo es que este es el valor inicial de esta combinación. Ahora lo que quiero ver es en la situación final. ¿Está bien? Si quieren, le podemos hacer así. Podemos decir, para ser un poco más claros. Inicialmente tengo la posición del hombre en una punta de la tabla, que es X sub HI, y la posición de la tabla, que es X sub HI más L sobre 2. Y digamos que estos son los valores finales. Esto es la posición de la tabla final y esta es la posición del hombre final. ¿Está bien? O sea que este es el valor final de las posiciones. Se relacionan así. En un caso, la tabla está a la derecha del hombre y en el otro caso la tabla está a la izquierda del hombre. ¿Está bien? Bueno, esto que está acá, no importa para qué tiempo, siempre va a ser igual a esto. Entonces, inicialmente es obvio, porque así lo definí. Pero a tiempo final también tiene que ser igual a esto. O sea que si yo acá le escribo una sub f, toda esta combinación tiene que ser igual a esto que está acá. ¿Ok? O sea que si yo meto esto que está acá en esta expresión, esta igualdad tiene que seguir valiendo, porque esta igualdad vale para todo tiempo. Entonces, déjenme borrar esto. Ahora voy a meter esa expresión ahí adentro, y lo que me va a quedar es que la masa, voy a escribir acá, x sub h sub f, es la posición del hombre final, la posición final del hombre. Esto es respecto del suelo, ¿no? Estoy siempre suponiendo que estas posiciones se miden respecto al sistema de referencia que está fijo en el suelo. Más la masa chiquita por la posición de la tabla final, o sea, acá estoy reemplazando por los valores finales. La posición de la tabla final es la posición del hombre final menos L sobre 2.
¿Está bien? La despejo de acá. Es la posición del hombre final menos L sobre 2. Y esto dividido M más M, esto tiene que ser igual a M grande por, o sea, acá estoy simplemente copiando esto que está acá. Más M por HI más L sobre 2 sobre M más M. ¿Ok? Entonces acá fíjense que esto depende de cosas que conozco y de cosas que quiero conocer. Yo quiero conocer cuál es la posición final del hombre, porque me pide qué distancia habrá recorrido el hombre respecto a la superficie, o sea, respecto al suelo, cuando llega al otro extremo del tablón. ¿Está bien? Y justamente esta es la condición de llegar al otro extremo del tablón, que es que la posición del hombre esté en la posición de la tabla más L sobre 2, porque la posición de la tabla está en la mitad de la tabla. Entonces de acá yo puedo despejar la posición del hombre con respecto final, con respecto a la posición inicial del hombre. Si hice bien las cosas, ahora podemos chequear. Déjenme borrar esto, así puedo escribir. Antes de despejar, ¿se entiende entonces lo que estoy haciendo? ¿Alguien lo mareé? Lo que quieres hacer entonces es despejar eh, X final menos inicial en función de otras cosas. No, quiero despejar, quiero conocer cuál es la posición final del hombre en función de la posición inicial. Porque lo que quiero es ver cuál es la distancia que recorrió. Entonces, si conozco cuál es la posición final y conozco cuál es la posición inicial, simplemente las resto y eso me Por dice eso, cuál es la distancia que recorrió. por eso, o sea, decir XHF final menos lo mismo pero inicial es igual a Exactamente. cosas. Igual a algo que dependa de la constante del problema, esa va a ser la distancia que Ok. recorrió. Exactamente. Profe, yo no hubiera entendido esa pregunta. Yo hubiera respondido que es la misma, porque respecto a la superficie, a lo sumo se mueve la tabla debajo del hombre, pero respecto No, a la superficie es que no se mueve. justamente, si suponete, Sin rozamiento. pensá en lo siguiente. Suponete que la situación es así. Vos tenés una tabla, vos también estás en una. Pensá en un límite siempre que es el ¿No es contrario. como caminar sobre rollers? Que No. camine y me quedo en el mismo tiempo, en el mismo lugar, digo. Déjame ponerte un ejemplo para ver si como si te hace, si va en contra de tu intuición. Suponete que tenés, misma situación, ¿no? Un campo de patinaje sobre hielo, o sea, un lago congelado, y tenés, en lugar de tener esta tabla, es una cosa recontra pesada, como una plancha de hierro pesadísima. Y suponete que en lugar de tener un hombre, lo que tenés es una hormiguita. Sí. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Si la hormiguita empieza a caminar. No es que la Claro, tabla de hierro se va para atrás, es que la hormiguita se va para adelante. sí, sí, sí. Tiene sentido. En cambio, vos el límite que estás pensando es el contrario, que es suponer que la tabla pesa muy poco comparado con lo que pesa el hombre, y entonces si el hombre quiere caminar, lo que va a hacer es lo va a tirar para atrás. Sí, Ese sería el rigor. límite contrario. Pero por eso te digo, la situación real va a estar en el medio. Y después lo que va a pasar es que vas a poder ir a un límite o a otro según cómo tomes los límites de las masas. Ujú. Genial, gracias. Bueno, entonces de acá, fíjense que yo puedo m más m, lo puedo cancelar. Eh, bien, entonces déjenme ver acá. Acá puedo, fíjense, tengo m más m. Y de acá saco esto. Que m más m lo saco del factor común de este término. Y de este término lo saco a x hf de factor común. Y me queda acá menos m chiquita por L sobre 2. ¿Ok? Y esto es igual a, y esto de acá, de vuelta saco lo mismo. Esto es m más m x del hombre inicial. Y acá tengo más m L sobre 2. ¿Ok? Entonces, este lo paso sumando para acá. Eso que me da, esto lo saco de acá y se lo paso sumando. Me da básicamente lo mismo, pero sin el sobre 2. Y después lo que tengo es que puedo dividir todo por m más m, y en ese caso me desaparece de acá, me desaparece de acá, pero me aparece acá abajo.
¿Ok? Entonces me queda la posición final del hombre es igual a la posición inicial más esto. Entonces, esto que está acá es la distancia que recorrió el hombre. Déjenme chequear que esto es efectivamente lo que me dio. Sí. Esto que está acá es la distancia que recorre el hombre. Entonces, fíjense los dos límites que discutíamos recién. Si en lugar de tener un hombre tengo una hormiga, quiere decir que m grande es mucho menor que m chiquita. Es decir, que la masa de la tabla es enorme, es una tabla de hormigón, es enorme comparado con la masa del hombre. Y en ese caso, fíjense que m chiquita es enorme, esta m grande se puede cancelar, me queda m chiquita dividido m chiquita es 1, entonces la distancia que recorre el hombre es L. ¿Está bien? Ese es el caso en el que tengo algo súper pesado y una hormiguita caminando por arriba. En ese límite, la hormiguita para ir de una punta de la tabla a la otra tiene que recorrer una distancia de L, que es la distancia de la tabla. Es el límite en el que la tabla no se inmuta, no se mueve, está quieta, porque la hormiga le hace cosquilla, no le hace nada. La hormiga camina y se va de una punta a la otra y la tabla no se entera porque pesa mucho. El límite contrario es el límite en que m es mucho más grande que este m chiquito. Esto es mucho más grande que el m chiquito, así que el hombre pesa mucho más que la tabla. Este sería el caso en que yo estoy caminando arriba de una tablita de papel o de tergopol, y en ese caso lo que pasa es que, fíjense que esta m domina, el denominador es enorme, y esto tiende a 0. Entonces la distancia que recorre en ese caso es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre está caminando y la tabla se está yendo para atrás y el hombre no está avanzando casi nada, porque pesa mucho más que la tabla. Esos son los dos límites. En el medio recorre una distancia, según cómo son las masas, y la distancia que recorre es esto que está acá. O sea, puedo decir que la distancia que recorre D es XHF menos XH sub I, que es, lo saco de acá, es igual a M por L sobre M más M. ¿Ok? Siempre que tengo siempre el chiste de los ejercicios estos de conservación es que hay algo que es constante, y entonces, para que eso se mantenga constante, todas las variables que intervienen se tienen que mover de manera a mantener eso constante. Entonces, típicamente lo que pasa es que si alguien se va para un lado, el otro se tiene que ir para el otro. Por ejemplo, un nadador en el agua, para poder avanzar, lo que tiene que hacer es empujar el agua hacia atrás. Y eso es lo que le permite a un nadador avanzar. Un cohete en el espacio no tiene ese fenómeno, porque no tiene agua de donde agarrarse, no hay aire en el espacio, hay en la atmósfera, pero en el espacio no hay nada. Entonces, ¿cómo funcionan los cohetes? ¿Cómo se propulsa un cohete? Bueno, lo que hace es, tiene un montón de combustible adentro, tiene mucho peso, y lo va alargando. Entonces, a medida que va alargando el combustible hacia atrás, el bicho este tiene que ir avanzando hacia adelante. Y lo que hay ahí es una conservación de momento, porque si piensan en el cohete en sí, no tiene fuerzas externas el cohete. Son todas fuerzas internas las que actúan en el cohete. Pero avanza el cohete a expensas de tirar cosas para atrás. Lo que tira para atrás es el combustible. Y siempre detrás de esas cosas hay mecanismos de conservación. Y en este caso son mecanismos de conservación de momento. En el ejercicio 8, por ejemplo, está el caso también de un hombre que está en un lago congelado, o sea, está en una superficie de hielo, que está a una cierta distancia de la costa, por ejemplo. Y tiene una piedra en su mano. Entonces, la piedra pesa tanto, y él pesa tanto, y él lo que hace es la tira, la piedra. Cuando tira la piedra, esa fuerza que está involucrada es una fuerza interna, porque es una fuerza de interacción entre el hombre y la piedra. Y en la dirección del lago, no hay ninguna fuerza externa aplicada. Entonces, el momento en esa dirección va a estar constante. Inicialmente es 0, porque están los dos quietos. Entonces, cuando él tira la piedra se va en una dirección, y él se tiene que ir en la otra, porque el centro de masa tiene que estar quieto, porque no hay fuerzas externas. Entonces, ahí también están esos límites. Si la piedra es recontra pesada, es como si fuese una cosa enorme, gigante, muy pesada. Si él la quiere tirar, es como si estuviese empujando una pared, y entonces se va a ir para atrás muy rápido. Si la piedra es muy livianita, lo que va a pasar es que la piedra se va a ir mucho más lejos de él, pero él va a tener un impulso mínimo y va a tardar más tiempo en llegar a la costa. Y estos mismos análisis que estamos haciendo acá se pueden hacer en todos los ejercicios de conservación del momento.
Digamos, el chiste siempre es el mismo. Hay una cantidad que es constante en el tiempo. Yo la determino usando las condiciones iniciales. Y una vez que yo sé cuánto vale, va a valer eso siempre. Entonces, y lo que tengo son variables que me construyen esta cantidad. En este caso, las variables son la posición del hombre, perdón, la posición del hombre y la posición de la tabla. Y estas dos cosas van a variar, pero siempre esta combinación tiene que ser constante y tiene que ser igual, si es constante, tiene que ser igual a lo que varía inicialmente. Entonces yo fijo esta combinación con las condiciones iniciales y después lo que puedo ver es, bueno, empezar a hacer análisis. Bueno, si este es igual a este más algo, bueno, ¿a dónde va a estar? Y directamente despejo de este tipo de cuentas. Todos los ejercicios de momento lineal son así. El 7 es muy parecido. El 7 es, bueno, el 7 es para entregar. Así que piénsenlo y después, si tienen dudas, consultan. Otro para entregar es el 1, que es muy parecido al que hizo Gonzalo hoy. Y después para entregar hay otro que es de lo que vamos a ver la clase que viene, que es conservación del momento angular. Con lo que vimos hoy, pueden hacer ya hasta el ejercicio 8, y ya pueden cubrir 2 ejercicios de los que son para entregar. Y ya la clase que viene arrancamos con conservación del momento angular. ¿Vieron algo hoy de eso con Gustavo? ¿Momento angular? Sí, lo empezó a dar. Y no terminó, ¿o sí? Creo que no. Bueno. Bien. Y después, cuando hayamos terminado Perdón, momento sí, lo angular... terminó, Perdón, sí. perdón, lo terminó porque arrancó con gravitación. Ah, perfecto. Bueno, cuando terminemos, cuando veamos momento angular, vamos a tener 3 leyes de conservación estudiadas, que son energía, momento lineal y momento angular. Y después hay una guía que se llama Teoremas de Conservación, que combina las 3 cosas. Tendría que ver cómo se va a ir ajustando la práctica con la teórica, porque si va a arrancar ya gravitación, si ya arrancó gravitación, es posible que haya que apretar el acelerador. Pero bueno, la semana que viene tendríamos que terminar momento angular y empezar con la guía de conservación, que ya les digo, es básicamente empezar a combinar estas cosas que estamos aprendiendo, a combinar el hecho de que en un mismo problema se conserven 2 cantidades, por ejemplo, la energía y el momento lineal, y ver cómo usar esa información para resolver los problemas que tiene la guía. Creo que es todo. Como siempre, yo me quedo acá por si tienen consultas. Les sugiero, como siempre, que se pongan ahora mismo. Yo sé que es viernes a la tarde y están todos muertos, pero que se queden haciendo ejercicios y aprovechen el tiempo como para hacer consultas. Y bueno, si se van, buen fin de semana. Si se quedan, seguimos charlando con los que quedan.